Ay, les pido disculpas de antemano por mi voz y que seguramente voy a estar silenciando el micrófono en algunos momentos porque estoy bastante agripada. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con esta segunda sesión. Eh, Aquí un poco los temas que vamos a mencionar. Vamos a hablar sobre la huella de carbono del sector, el análisis del ciclo de vida, que es una herramienta para medir esa huella de carbono, las edificaciones net zero y economía circular en la construcción con residuos de construcción y demolición. Al final, dentro de este último tema, vamos a hacer una actividad en la que vamos a dividirnos en algunos grupos para que pues sigan las indicaciones. Van a trabajar primero pues ustedes allá en los grupos y luego volvemos aquí a plenaria para compartir los resultados de la actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la huella de carbono del sector, que es, mm, digamos que un poco ya mucho más aterrizado lo que veíamos el martes, ¿sí? Dentro de ese contexto y esa introducción de la problemática general, que ya sabemos que es una realidad, que pues en nuestro sector eh, tiene un impacto muy grande, ¿m? Pero pues vamos a empezar a ver ya cifras mucho más específicas y sobre todo dónde se está emitiendo mucho más carbono y cómo podríamos reducirlo desde nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos aquí con esta gráfica. Aquí lo que vemos es cómo están distribuidas las emisiones de gases de efecto invernadero en el país durante, digamos, todo el ciclo de vida de las edificaciones, ¿sí? Entonces, aquí importante que empecemos a retomar conceptos como el carbono embebido y el carbono operacional, ¿listo? Entonces tenemos por acá un 26% asociado a los materiales de construcción. Quiere decir que pues aquí hay una parte importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego tenemos el proceso constructivo, ¿sí? Fíjense que de materiales de construcción pues involucra desde la extracción de materias primas, el transporte que tienen esas materias primas a los centros de procesamiento, donde se fabrica o si se procesan y se convierten ya como en materiales, y luego el transporte que tienen esos materiales desde la fábrica hasta el sitio de obra. ¿Listo? Todo ese proceso está aquí en materiales de construcción. Luego vamos con el proceso constructivo, que ya es el, el tiempo de obra específicamente. ¿Listo? Una vez finaliza la obra, pues ya empieza la etapa de operación de las edificaciones, ¿sí? Y durante esa etapa de operación, pues vamos seguramente a tener que hacer algunas reparaciones, algunas remodelaciones, ajustes y demás. Entonces, en ese caso, pues también se tienen unas emisiones asociadas y luego ya el resto sí es por la operación propia de la edificación, el consumo de energía, la generación de residuos, consumos de agua, etc. Y al final, cuando el edificio ya llega al final de su vida útil, pasados 70, 100 o más años, pues va a llegar el momento de su deconstrucción. Entonces ahí tendremos nuevamente unas emisiones asociadas. ¿Listo? Lo que nosotros llamamos carbono embebido o emisiones de carbono embebido sería todo lo que compete a materiales de construcción, proceso constructivo y reparaciones y reemplazo. ¿Listo? Y el resto es operación. Entonces, este es el operativo o el operacional, también se conoce así. ¿Listo? Están los dos tipos de carbono y esas son las proporciones. Fíjense que en el operativo, pues, está la mayor cantidad de emisiones. ¿Por qué? Porque es la etapa del ciclo de vida más larga del proceso. Sin embargo, pues el tema de materiales no es menor, ¿sí? Tiene un porcentaje significativo y por ende, pues también nos invita ahí a hacer revisiones de cuáles son los materiales que estamos utilizando, a qué le estamos dando prioridad y qué es lo que a futuro, que es todavía más importante, pues vamos a elegir para nuestros proyectos. Ay, ¿por qué no cambia?
Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Pues que cada vez los usuarios están más informados, ¿sí? Además de eso, pues son muchísimo más conscientes, entonces van a tomar decisiones más responsables también. Eso, a su vez, pues lleva a que haya una mayor demanda de materiales de construcción que tengan atributos de sostenibilidad, ¿sí? Que respondan a esas problemáticas y a esa conciencia que van desarrollando los usuarios. Eh, ¿Qué exige eso? Pues que tenemos que tener unos parámetros, ¿cierto? Para medir cómo están comportándose nuestros productos y nuestros servicios en temas de sostenibilidad, de emisiones de gases de efecto invernadero y demás. ¿Listo? Por ende, vamos a requerir fortalecer todas nuestras cadenas de suministro. Entonces, aquí empieza el tema de las alianzas y el trabajo continuo a hacerse una realidad, ¿sí? Porque casi que la dinámica empieza a involucrarnos a todos, queramos o no. El que empiece a un poco quedarse atrás, ¿sí? Pues simplemente va a salir, va a resultar saliendo del mercado, va a perder competitividad. Y, ay, perdón, y en contraste, lo que va a disminuir cada vez más es la disponibilidad de materias primas. Quiere decir que, pues esto es como otra forma de obligarnos a hacer las cosas diferentes, a buscar otras alternativas. ¿Listo? Entonces, pues antes de buscar las formas de cómo hacerlo, ¿sí? Tenemos que recordar primero qué son los gases de efecto invernadero. Yo sé que todos lo han escuchado, todos seguramente podrán decir, yo sé qué es, ¿sí? Y está perfecto, pero pues aquí lo que vamos a hacer es recordarlo. Entonces, estos son gases que se emiten a la atmósfera y que pueden ser emitidos de forma natural o pueden ser emitidos de manera antropogénica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están ocasionados por actividades humanas, ¿sí? En donde nosotros hemos hecho algo como seres humanos, pues y hemos producido esos gases. ¿Listo? Como se emiten a la atmósfera, pues quedan, digamos que suspendidos aquí en este espacio, pues, y eso va proporcionando una menor calidad en la capa o deteriorando la capa de ozono, ¿sí? Entonces, hay más posibilidades de que ingresen los rayos ultravioleta y por lo tanto, pues es lo que sentimos nosotros como calentamiento global, o más bien lo que llamamos calentamiento global. Sin embargo, aquí es importante, pues, reconocer que no es, o sea, físicamente y realmente no ocurre un calentamiento generalizado. ¿Por qué? Porque al sí entrar, digamos que o tener una temperatura más alta, los polos se derriten, ¿sí? Y al derretirse, el agua se enfría. Entonces, pues sí hay una temperatura mayor, pero el agua va a ser mucho más fría. Entonces, por eso es mejor de pronto hablar de cambio climático más que calentamiento global. ¿Ok? Eh, Estos son los gases de efecto invernadero. Por lo general, nosotros nos centramos y siempre escuchamos hablar de dióxido de carbono y si acaso, a veces de metano, ¿sí? Pero los otros casi no se escuchan y no se utilizan por ahí. Y es porque están, digamos que asociados a industrias muy específicas. Por ejemplo, el óxido nitroso, principalmente a lo agrícola y lo ganadero. ¿M? Los hidrofluorocarbonos, más como hacia lo químico, hacia todo el tratamiento de hidrógeno, flúor, carbono y demás. Eh, los perfluorocarbonos, por quema de plásticos y cerámicas, ¿sí? Y el hexafluoruro de azufre para equipos de aislamiento eléctrico. ¿Listo? Mientras que pues el dióxido de carbono principalmente está por la quema de combustibles fósiles y por eso pues es tan común para nosotros, tan cercano, el procesamiento de residuos sólidos y demás, y el metano por producción de carbono, gas y petróleo y de la ganadería. ¿Sí? Ahí también lo escuchamos frecuentemente. ¿Listo? Entonces, estos seis son los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Todos estos
pues que ya sabemos producidos unos de manera natural, otros de manera antropogénica, pues se emiten a la atmósfera y van debilitando la capa de ozono, ¿sí? Eh, Hay distintas formas de medirlos, pero por lo general se cuantifican en medidas equivalentes, ¿sí? Es decir, que dependiendo del efecto que esté generando cada uno de estos gases, vamos a tener como una medida equivalente para poder compararlos. ¿Listo? Ahorita vamos a verlo mejor. Eh, Aquí volviendo otra vez a las emisiones ya de esos gases en edificaciones, pues recordar los tipos de carbono. Uno es embebido, el otro es el operativo. El embebido, pues, es todo lo que es extracción, transporte, producción de materiales y construcción. Y la operación, el operativo, pues ya cuando el edificio está funcionando. ¿En qué momento ocurre? Pues antes y después del uso, aquí también entra la de construcción. Y el operativo, pues durante la vida útil, ¿vale? Esto es otro recorderis. Ahora sí, ¿cómo medir y controlar esas emisiones? Pues digamos que empíricamente se han hecho pues distintas actividades, ¿sí? Pero para tratar de estandarizar los procesos, se han desarrollado algunas herramientas que ya son ampliamente utilizadas en el mundo, ¿sí? Entonces, pues una puede ser la medición directa de concentraciones, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy pues en la obra o estoy en mi planta de procesamiento, pues yo puedo tener ciertos equipos para medir la cantidad de emisiones que estoy produciendo. Pues eso serían como mediciones muy directas, muy específicas en el lugar que está ahí. Eh, y luego ya están las herramientas que me permiten hacer un análisis mucho más completo y por lo tanto mucho más complejo, eh, ya no de solo las cosas que dependen directamente de mi ejercicio, sino que también empiezo a involucrar eh, aquellas actividades que me prestan un servicio o que son previas o posteriores a lo que yo hago, ¿sí? Es decir, aquí clasifican, este por ejemplo es el protocolo GHG, que estos son gases de efecto invernadero en inglés, eh, y nos dice, revísenlo en tres alcances, ¿sí? Entonces, un alcance es lo que usted produce directamente. ¿Qué pasa en su obra? ¿Qué pasa con, pues, si usted es un constructor o qué pasa si usted es un, no sé, un fabricante de algún material? Pues mire lo que depende directamente de usted, ¿sí? Luego mire todo lo que está pasando atrás, es decir, esas actividades que tuvieron que ocurrir para que yo pueda hacer mis tareas. Y luego lo que va a ocurrir después de que yo termine mi producto y salga a, eh, pues digamos, a su destino donde va a ser utilizado, ¿sí? Entonces aquí está un poco más eh, claro, quizás por la gráfica. Entonces miren que aquí en el alcance uno está lo directo, ¿sí? Entonces generación de energía y calor en la empresa, en las instalaciones, los vehículos que son propios de la compañía y las emisiones, ¿cierto? Propio. Esto es lo mío, esto es lo que yo conozco, es lo que yo puedo medir, es lo que depende de mí. Eh, en el segundo, entonces está el indirecto que se llama aguas arriba, es decir, previo, ¿sí? ¿Qué necesito para funcionar? Pues necesito electricidad, necesito, no sé, calefacción, refrigeración, etcétera. Son servicios que yo necesito y que pues tengo que utilizar ¿para qué? Para poder funcionar y hacer estas actividades del centro. Y en el 3 están como los indirectos, pero ya distintos a, eh, digamos que a los suministros de servicios, ¿sí? Entonces, igual hay unos aguas arriba. Entonces, por ejemplo, no sé, pues algunas materias primas que yo no produzco y tengo que comprar, ¿sí? Entonces, pues me los tienen que llevar, transporte y distribución, el desperdicio de las operaciones, algunos viajes de negocios y demás, todo esto ocurre antes, ¿sí? Y luego, pues ya vienen mis procesos y me voy al alcance 3 pero aguas abajo, es decir, mi producto está terminado y ahora lo que voy a hacer es distribuirlo, ¿sí? Se puede hacer otros procesamientos de esos productos que ya están vendidos. ¿Qué pasa cuando llegan al final de su vida útil? ¿Cierto? Entonces,
Eso es como el proceso así muy a grandes rasgos de cómo funciona el protocolo GHG. Preguntarse qué ocurre con sus actividades y qué está pasando, cuál es el impacto que están generando las tareas que usted está desarrollando directamente y qué está pasando con todas las demás. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí pues hay una casi que una obligación en cascada de que todos estemos hablando el mismo lenguaje. ¿Sí? Seguramente si yo como empresa quiero hacer o quiero implementar este protocolo, pero varios de mis proveedores de materias primas pues no tienen la información de sus procesos, eh, pues empieza a quedarme mi análisis incompleto. Entonces yo voy a tener que o exigir que los que quieran ser proveedores míos pues tienen que tener el análisis propio también, o simplemente pues voy a tener que cambiar de proveedor. Entonces por eso digo que es como una obligación en cascada. Bueno, de eso se trata. Y la otra herramienta que también es muy utilizada en el mundo es el análisis del ciclo de vida. ¿Listo? Eh, es un proceso, digamos que similar, porque nos lleva a revisar todas las etapas del ciclo de vida, ¿cierto? Pero quizás ya no tan específico como por los alcances, ¿sí? Sino pues la información que yo pueda tener, nuevamente pues va a tener también que involucrar a proveedores de servicios previos y posteriores. Dame un segundo. Listo, perdón. Entonces, bueno, el análisis del ciclo de vida, estas son las iniciales en español o Life Cycle Assessment en inglés, ¿sí? Nos permite pues evaluar cuáles son esos impactos que tiene un producto o un servicio. Eso es importante porque los servicios también se les hace análisis del ciclo de vida y todos estos, digamos que mediciones, desde el inicio de la extracción de materias primas o hasta el final. Entonces yo paso a paso voy mirando cuáles son las emisiones, cuáles son los impactos y hay distintos tipos de impacto. Entonces puede ser al calentamiento global o puede ser a la salud humana o puede ser a la desertificación o a, bueno, digamos que hay distintos tipos de impactos, ¿sí? Este protocolo, perdón, esta herramienta nos va a permitir analizar, digamos que todo ese proceso y aquí yo puedo elegir qué alcance voy a dar, ¿sí? Entonces voy a decir, perdón, me pasé. Voy a decir, no, voy a analizar únicamente mi producto, ¿sí? Mi proceso, también lo puedo hacer. O puedo analizar mi proceso y lo que viene antes. O puedo analizar mi proceso y lo que viene después. Es decir, yo puedo establecer el alcance que le voy a dar al análisis para, pues, digamos que tomar decisiones con respecto a ello. Ya ahorita vamos a ver más detalladamente en qué consiste esa herramienta específicamente. Por ahora, pues les muestro este último, que son las declaraciones ambientales de producto, que es probable que también lo hayan escuchado en algún momento. Esto no es una herramienta para medir, sino básicamente es como un certificado, es un documento en el que se emiten los resultados. ¿Sí? Esto nos permite eh, comunicar. Entonces yo aquí con esta declaración ambiental de producto lo que hago es informar cuáles son los impactos que tiene mi producto, mi servicio a lo largo del ciclo de vida. ¿Sí? ¿Qué herramienta utilicé? Ah, bueno, pues puede ser el protocolo GHG, puede ser el análisis del ciclo de vida, o puede ser otros protocolos como diseñados también de manera propia. ¿Listo? Em, Esto puede que en algunos casos se confunda y se llame como ecoetiquetas, pero eso es, digamos que es importante ahí hacer la claridad, y es que aquí no hay ningún requisito por cumplir, ¿sí? Es decir, esto es simplemente un documento en donde yo puede que diga, soy el más contaminante del planeta, ¿sí? Y eso dice mi documento, y alguien lo puede interpretar como una ecoetiqueta. ¿Sí? Y que eso pues nos da a entender como lo contrario, como que tiene de pronto algunos beneficios y no, esto simplemente informa
¿cuáles son mis impactos? No me dice si es bueno, si es malo, si estoy entre los más sostenibles, menos sostenibles, no, nada. Simplemente muestra la realidad, ¿ok? Eso es importante. Entonces, bueno, ahora sí, para mirar el análisis del ciclo de vida, puntualmente, que como les digo, pues es una de las metodologías más utilizadas, eh, primero, pues reconocer los tipos de alcance que yo puedo establecer. Entonces, esto era lo que les mencionaba. Yo puedo, cada tipo de alcance es como un recuadro. ¿Sí? Entonces, empecemos desde el más chiquito. Este de acá que dice de la puerta a la puerta o gate to gate, me habla únicamente de mi proceso. ¿Sí? Cómo transformo yo lo que sea que esté haciendo, eh, pues mi material, mi materia prima o lo que sea, ¿sí? Pero voy a mirar únicamente lo mío, ¿sí? Entonces, cuáles son mis consumos de energía, qué tipo de combustibles estoy utilizando, cuántas máquinas, cuánto se demoran, eh, pues las emisiones propiamente dichas, ¿sí? Entonces, con generación de residuos sólidos, generación de residuos tóxicos, químicos y demás. ¿Ok? Entonces sería el primer alcance, que es como, entre comillas, el más sencillo, ¿sí? Porque es el que, pues, digamos que menos información va a procesar. El siguiente sería irme hasta el inicio de la extracción de los recursos, ¿sí? Entonces a ese segundo alcance o ese segundo tipo de alcance le llamamos de la cuna a la puerta, ¿sí? De la cuna porque es como donde nace, ¿sí? Y en la puerta donde sale. Eh, Entonces aquí ya pues me exige tener información también de todos estos pasos anteriores, que puede que los haga yo también, como puede que los haga un externo y otro proveedor, al cual pues voy a tener que solicitarle la información respectiva. ¿Listo? Ese es el segundo tipo de alcance. El tercero, que ya es este rectángulo verde, dice de la cuna, es decir, otra vez desde los recursos a la tumba, ¿sí? Entonces, como cuando fallece nuestro proyecto. ¿Qué momento sería eso? Pues cuando llega al final de su vida útil, ¿sí? Entonces, ok, ya no se puede utilizar más, ya se le hicieron todos los reemplazos, las adecuaciones, eh, lo que era posible para mantenerlo, pero definitivamente ya cumplió su ciclo, pasaron 100 años, 200 años, hay que demoler. En ese momento, entonces, va a finalizar mi análisis, ¿sí? Esto no quiere decir, pues, que yo tengo que esperar entonces hasta que se acabe el fin de la vida útil, porque, pues, eso seguramente va a pasar mucho después de que uno, como, digamos que dueño del análisis, esté aquí en la Tierra. Son proyecciones. ¿Qué puedo hacer? Sí, pues la distribución del cliente, el uso y al final, ¿listo? Entonces, ese sería el tercer tipo de alcance. Y el último es uno en el que se considera que esos residuos que van a salir de la demolición o la deconstrucción del proyecto vuelven a ingresar al ciclo, ¿sí? Es decir, que aquí yo voy a tener es no una disposición final, sino un reingreso y voy a disminuir la extracción de mis recursos naturales porque voy a entrar recursos, digamos que reciclados, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, esos son los cuatro tipos de alcance que puede tener el análisis del ciclo de vida. Y dependiendo de la información con la que yo cuente, la información con la que me sea fácil procesar, conseguir y procesar, pues voy a establecer uno de estos cuatro, ¿sí? Lo otro también es establecer para qué lo voy a hacer. Entonces, aquí viene esa pregunta. ¿Para qué uno necesitaría o podría llegar a hacer un análisis del ciclo de vida? Hay muchas razones, ¿sí? Una podría ser comparar productos, ¿sí? Si yo soy bien fabricante o comprador de algún producto, eso podría, el análisis del ciclo de vida podría servirme como, eh, hagan de cuenta, las tablas nutricionales de los alimentos, ¿sí? Que seguramente muchos de nosotros no leemos ni entendemos tampoco si las fuéramos a leer, pero hay gente que sí lo hace, ¿sí?
Entonces, que cuánto sodio tiene, que cuántas grasas, no sé qué, que cuánta, bueno, todo lo que tienen las tablas nutricionales y comparan, este tiene más, este tiene menos, este está mejor, este está peor. Bueno, para eso me podría servir un análisis del ciclo de vida. ¿Sí? Yo podría comparar los productos y decir, mire, es que este en calentamiento global aporta tanto, pero pues es muy bajito en contaminación de recurso hídrico o tiene más alto tal cosa, entonces me voy a ir por eso. ¿Sí? Eso si fuera el cliente. Ahora, si yo soy el fabricante, pues puedo decir cómo estoy con con mis competidores. ¿Sí? Que estarán haciendo esto en este caso para tener estas emisiones que son menores a las mías, ¿sí? Y poder encontrar oportunidades de mejorar mis procesos y poder disminuir esas emisiones. Eh, Listo, eso puede ser otra razón. La otra simplemente es pues ver cómo estoy, ¿sí? Mirar cómo estoy y trazar metas digamos que personales, ¿sí? Competir conmigo mismo y empezar a trazar unas metas, decir, bueno, de aquí entonces a 2030 vamos a trabajar en reducir estas, a 2050 tales y así sucesivamente, ¿sí? Plantearse metas de pues mejoras propias. Dependiendo del alcance y el objetivo para el que yo quiera hacer el análisis del ciclo de vida, pues voy a elegir seguramente uno u otro tipo de análisis. ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿sí? Y es un ejemplo súper general, casi que aplicable a cualquier edificación, ¿sí? En donde pues como que mm, se disgregan muy bien las etapas, ¿sí? Y vamos a clasificarlas dentro de el ciclo de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí unas cosas asociadas al producto que incluye pues el suministro de materias primas, el transporte y el procesamiento, ¿sí? Entonces fíjense que aquí empieza el proceso. Empezamos con la letra A y el número uno. Entonces A1, A2 y A3. Luego cuando ya tengo mis materias primas, pues voy a llegar a la construcción, ¿sí? O bueno, salgo al transporte y empieza el proceso constructivo. Entonces tenemos el A4 y 5, ¿ok? Y hasta aquí tendríamos carbono embebido, ¿sí? Previo. Entonces ahí está la primera fase que es A, ¿cierto? De producto asociado a materiales y a productos, uno 2 y 3 y ya durante la construcción 4 y 5. Una vez termina la construcción, entonces empieza la operación, ¿sí? Entonces está el uso, eh, con el tiempo va a necesitar mantenimiento, reparaciones, reemplazos, renovaciones, ¿sí? Y durante todo eso vamos a tener un consumo de agua y energía. Entonces ahí está la segunda fase, que está con la letra B. Nos dice B1, B2, B3, bueno, hasta B7, ¿sí? Aquí ya pasaron todos los años de la vida útil. Entonces llegamos al final. ¿Qué vamos a hacer? De construir. ¿M? Entonces se van a transportar unos materiales, se van a procesar seguramente y se les dará una disposición, ¿sí? Seguramente habrá unos que no se pueden ya utilizar para nada, entonces pues disposición final y otros que entrarán a otras cadenas productivas o a la misma nuestra. ¿Listo? Entonces eso que llamamos fin de vida útil sería el C1 y aquí volvemos a tener entonces carbono embebido. ¿Listo? Y esto pues ya es los beneficios de lo que sí se pueda recuperar, ¿sí? Entonces reutilizar, reciclar y demás. ¿Listo? Entonces lo que es A, C y D son carbono embebido y B sería carbono operacional. Aquí es donde tenemos la etapa más larga del ciclo de vida, porque son pues muchos años. ¿Listo? Esto es otra forma de verlo, ¿cierto? Entonces tenemos unos recursos para la producción, el transporte, instalación, se utiliza el edificio y luego llega al final de su vida útil. ¿Listo? ¿Qué tipo de residuos uno podría considerar? Pues aquí están algunos ejemplos, ¿cierto? Peligrosos, no peligrosos, radioactivos, reutilizables, reciclables, y demás. ¿Listo? ¿Qué tipos de impactos ambientales? Lo que les decía ahorita. Potencial de calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, potencial de acidificación del suelo, potencial de eutrofización. Bueno,
y todos estos, ¿sí? ¿Cómo saber a cuál le apunta cada uno? Bueno, pues tenemos un apoyo y es que esta metodología, esta herramienta del análisis del ciclo de vida ya está estandarizada bajo una ISO o bajo unas ISO, normas ISO. ¿Sí? Entonces está la 14040 y la 14044 que nos guían en ese proceso para saber, digamos que, eh, qué tipo de emisiones, eh, cómo categorizar más bien cada tipo de emisiones. Aquí esto es un poco el resumen de cómo hacer el ACB. Vamos a ver primero todos los pasos y luego uno a uno con más detalle, a ver cómo es que funciona. ¿Listo? Entonces, primero, pues lo que les decía, yo tengo que establecer cuál va a ser mi alcance, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer el análisis del ciclo de vida? Yo quiero mejorar mis procesos, yo quiero compararme con otros, me lo están exigiendo para compararme, ¿cierto? Eh, o ya simplemente va a empezar a ser un requisito legal. Tengo que presentarlo para pues poder participar en X tipo de proyectos. Esto pasa, por ejemplo, en los países desarrollados de la OCDE, ¿sí? Que ya para proyectos públicos, todos los contratistas deben tener un análisis del ciclo de vida de sus productos. ¿Sí? El que no lo tiene, el que no lo presenta, simplemente pues ni siquiera lo estudia, ni siquiera le van a mirar si es caro, si es barato, si es bueno, si es dura de nada. No le van a mirar nada, no puede participar. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, pues poco a poco va a convertirse en una obligación también, ya no solo de mercado, sino pues legal. Listo, entonces establezco el objetivo, luego el alcance. Entonces, solo lo mío y lo de atrás, o lo mío y lo de adelante. De acuerdo con eso, pues voy a recopilar los datos. ¿Sí? Entonces, pues si tengo que solicitar información a otros, pues tendré que hacerlo, empezar a poner unas fechas, pedir eh, o incluso hacer mediciones yo, ¿sí? Si finalmente yo soy el que lo necesito, pues también podría yo apoyar a esas otras empresas quizás más pequeñas en el proceso. ¿Listo? Una vez que ya tengo los datos, entonces voy a tener todo mi inventario tanto de recursos como de impactos, ¿sí? Y con ese inventario voy a evaluarlo. Entonces ahí es donde entra como indiscutiblemente toda la guía de la CISO para poder hacer la categorización y decir, ah, bueno, estos impactos, entonces, ¿cómo los puedo comparar? Aquí entra también el tema de la medida equivalente que les decía, ahorita vamos a hacer un ejercicio muy, muy sencillo, pero es, pues para poder comparar. Porque, por ejemplo, no sé, para calentamiento global, si uno va a mirar ese impacto únicamente, pues puede tener emisiones de dióxido de carbono o puede tener emisiones de metano y puede tener emisiones de otro gas, ¿sí? Entonces, ¿cómo las sumo todas? Si cada una tiene unas unidades diferentes, pues hay que utilizar la unidad de medida equivalente para poder sumar. ¿Listo? Eh, luego ya que están como cada una de las categorías definidas, cuantificadas, entonces ahí sí paso a interpretar y a poder encontrar cuáles son esos puntos en los que pues estoy teniendo mayores impactos o menores impactos y poder identificar también a qué se debe esos mayores o menores impactos. ¿No? Aquí podría ya yo terminar con un informe, ¿cierto? Una declaración ambiental de producto, o puedo pasar a otras fases que me hacen más robusto el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la verificación y validación, que un ente externo verifique y valide el proceso que yo hice. ¿Sí? Esto es muy valioso porque pues ya no sería como una autodeclaración, que yo lo hice y yo digo que está bien, ¿sí? Sino que viene otro de fuera, un externo, y revisa el proceso y revisa pues, la recolección de información, el procesamiento de la información, la evaluación del impacto y demás, y ahí sí me da como una validación de mi proceso. A la luz de la norma, eh, pues esto debe existir, debe pasar, ¿sí? Para evitar como esas autodeclaraciones. Y pues ya con esos resultados puedo yo empezar a establecer estrategias de mejoramiento continuo. Entonces aquí lo que está pues son cada uno de esos pasos más explicados. Entonces está pues definir el objetivo.
¿Para qué? Aquí están opciones de para qué es. Ah, bueno, esto puede ser otra, ¿cierto? Que desde la política pública empiecen a requerir apoyo para establecer unas líneas base. ¿Sí? Entonces dicen, listo, vamos a reunirnos con, no sé, los mamposteros. ¿Sí? Y entonces todos los fabricantes de mampostería eh, vamos a pedirles que nos hagan un análisis del ciclo de vida, nosotros recopilamos eso y con eso trazamos una línea base para luego sacar una normativa y decir, entonces de aquí en adelante, todo el que eh, vaya a comercializar productos de mampostería tiene que tener un análisis del ciclo de vida con tales valores, ¿sí? El que tenga más impactos, pues grave, ¿sí? Eso también va a pasar seguramente, ¿sí? Porque al final de ahí es de donde se fortalece y se crea la política pública. O también para hacer nuevos productos, ¿cierto? Ahorita en líneas de innovación, de nuevos desarrollos, de la sostenibilidad, como un hecho, digamos que real y consciente desde las empresas, puede abrir este tipo de oportunidades. ¿Listo? Y de acuerdo con eso, pues yo voy a necesitar distintos tipos de información. ¿Sí? Entonces, pues eso me va a dar como la pauta siguiente. Luego el alcance, que fue lo que ya vimos, si es de de la puerta a la puerta, de la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna. Un segundo otra vez, por favor. Listo. Bueno, entonces este paso ya es el de la recopilación de datos y el inventario. Entonces, pues aquí lo que tenemos son ejemplos, ¿sí? De, pues si estos son mis procesos, cuáles son las entradas que necesito, qué recursos necesito y qué salidas tengo como impactos, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que les decía, pueden ser emisiones atmosféricas, pueden ser contaminantes al agua, pueden ser residuos sólidos, pueden ser todas juntas, ¿cierto? Y cómo medimos cada una de esas, ¿sí? Entonces, emisiones atmosféricas, pues puede ser por compuestos orgánicos volátiles, puede ser por material particulado, puede ser por pues el mismo dióxido de carbono, metano, ¿sí? Entonces, pues, cada uno de esos va a tener su medición. Si son contaminantes al agua, entonces proporciones entre el volumen de agua, ¿sí? ¿Qué tipo de contaminantes son? Entonces, si son metales pesados o si son, bueno, lo que sea, ¿listo? El consumo de, de energía o de combustibles, dependiendo de lo que sea cada una de estas. Y ya, estos como ejemplos así específicos. Ay, otra vez. Ok. La evaluación del impacto, entonces pues hay como una división inicial grande, que es si es una afectación ecológica, si es una afectación a la salud humana o si es un agotamiento en los recursos. ¿Sí? Entonces esto es como la primera clasificación. Y luego dentro de esa clasificación vamos a revisar los indicadores frecuentes. Estos indicadores frecuentes pues nos los da también como pista la norma, la ISO. ¿Listo? Entonces están pues estos que ya les mencionaba. Y cada uno de estos pues tiene una unidad equivalente. ¿Listo? Aquí está, por ejemplo, el calentamiento global. Entonces, ¿cómo lo mido? Con dióxido de carbono equivalente o equivalentes de dióxido de carbono. ¿Cómo mido el agotamiento del ozono estratosférico? Ah, bueno, con equivalentes de triclofluoruro de metano. La acidificación con óxidos de azufre equivalentes. ¿Sí? Entonces voy a transformar todos mis gases a esta medida equivalente y ahí voy a poder sumar y voy a poder decir, ah, entonces en potencial de calentamiento global tengo tantas dióxido de carbono equivalente. En agotamiento de ozono tengo tanto eh, triclofluoruro metano equivalente y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo que les decía que es muy sencillo con el impacto que siempre se analiza, que es el calentamiento global. ¿Sí?
Entonces la pregunta es, ¿qué diría uno que genera más impacto al calentamiento global? Tengo 4.500 toneladas de dióxido de carbono, que es el CO2, versus 3.200 toneladas de metano, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál de estos diría uno que genera mayor impacto? Pues digamos que no es fácil decir algo porque pues esto es peras y estos son manzanas, ¿sí? Entonces la única guía sería por la magnitud, ¿sí? Uno dice, ah, pues 4.500 es más que 3.200 y ya, pero ni idea, porque, insisto, esto es una cosa y esto es otra cosa. Entonces, para poderlas comparar y para poderlas sumar, hay que pasarlas a equivalentes, ¿sí? Y las equivalentes, ¿cómo funcionan en este caso? Pues que una unidad de dióxido de carbono es una unidad de dióxido de carbono equivalente, mientras que una unidad de metano equivalen a 21 unidades de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces aquí tendría yo que hacer como la transformación, ¿cierto? Y decir, ah, bueno, 4.500 por uno me sigue dando las mismas 4.500 toneladas de dióxido de carbono, pero 3.200 toneladas de metano por 21 me da 67.200. Y esto sí lo puedo comparar. Entonces, aquí es donde yo voy a poder responder la pregunta. Y entonces digo, ah, ¿qué genera mayor impacto en el calentamiento global? Pues 3.200 toneladas de metano, ¿sí? Porque aquí ya yo puedo decir, claro, es que este valor es mucho más grande y tengo las mismas unidades. ¿Listo? Eso es lo que ocurre en la evaluación del impacto. Tengo que transformar todas mis emisiones por cada categoría a una única unidad para poder sumar y decir, en esta categoría, en total tengo tanto. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, pues se refuerza eso que muchas veces dicen, que el metano es mucho más, digamos que contaminante al medio ambiente que el mismo dióxido de carbono que depende de los combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, donde nosotros escuchamos más metano, niveles de metano muy, muy, muy altos. Pero esto, por ejemplo, ocurre en esta medida estando de calentamiento global. Puede que si estamos hablando de acidificación del suelo, pues ahí sí sea mayor el dióxido de carbono. O categoría puede ser eso. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo muy, muy sencillo, pero creo que con eso queda claro cómo la intención. Y luego que tengo mis categorías por todos, 567.000. ¿Y? ¿Y qué hago con esa información? Ah, pues ¿de dónde proviene el metano? ¿De dónde estoy produciendo eso? ¿De dónde estoy produciendo lo otro? Ah, ya, no, pues es que acá tengo tal cosa. O esto está, no sé, tiene 40 años de vida útil, quizás ya no es eficiente y entonces lo que estamos haciendo es tener un consumo muy alto de energía. Por decir cualquier cosa, ¿sí? Es revisar qué tan altas son esas emisiones de mi producto o de mi servicio, compararme con otros productos propios, compararme con otros productos de otros proveedores, ¿sí? Y empezar a identificar las oportunidades para reducir el impacto, ¿sí? Porque puede que yo diga, listo, ya sé dónde están mis emisiones más altas y sigo igual. Pues básicamente lo que hizo fue perder el tiempo, ¿sí? Eh, y ahí entonces pues vamos a encontrar muchas oportunidades de mejora, no solo hacia dentro de la empresa, sino también desde el punto de vista competitivo de mercado. Eh, Análisis del ciclo de vida para un kilogramo de bloque número 5, ¿sí? Entonces, obviamente saqué únicamente, es muy chiquito,
el ítem de calentamiento global. ¿Sí? Entonces, tengo que la productora aquí en el centro hay una línea muy chiquita y el 33% de las materias primas y los insumos. Entonces, aquí es donde estoy produciendo más calentamiento global, es producción. Entonces le voy a hacer un zoom a la producción. ¿Qué es lo que hay ahí dentro? ¿Sí? Y ese zoom es esto que estamos viendo a la derecha. ¿Sí? Entonces me dice esto. Bueno, aquí pequeñito, digamos que están todos los procesos que tiene ese ejercicio, que residuos de madera, reciclaje de plásticos, aceites, chatarra, energía, hornos, bueno, todas las... Ay, Dios mío, esperen, ¿qué hice? Se me hizo. Vamos aquí. Listo. Están todas las actividades, ¿sí? Y entonces voy a graficar todo eso y voy a identificar cuál es el mayor, sí, el mayor generador, ¿sí? Y está aquí me lo señalan como emisiones del horno a carbón. Entonces, prendo una alerta con mis hornos a carbón, ¿sí? Porque de toda la producción estoy centrado, tengo la mayoría de mi calentamiento global solo en el horno a carbón, ¿sí? El resto de actividades, pues digamos que tienen también emisiones, pero esta tiene un impacto muy grande. Entonces, ya tengo mis resultados, ya los estoy empezando a interpretar. ¿Qué puedo hacer con eso? Un análisis de sensibilidad, ¿cierto? ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Yo tengo mi escenario base con mis datos, los datos estos que acabamos de poner acá. ¿Sí? Ese es mi escenario base. Y voy a poner un primer escenario. ¿Qué pasaría si yo cambio ese ítem que me está generando tanto, ¿cierto? Que es el horno a carbón y utilizo, por ejemplo, un horno a gas natural. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces vuelvo como a hacer una modelación, ¿sí? Y me va a dar otros valores. Y entonces ahí yo voy a decir, ah, bueno, en calentamiento global, ¿qué pasó? Uy, se redujo el 17,7%, ¿sí? O sea, mejora. En uso de agua, mejora también, 4,5%. En energía renovable, sube 15,3%. ¿Sí? Y en energía, perdón, energía no renovable y energía renovable se mantiene. ¿Sí? Entonces, aquí yo estoy teniendo unos resultados de sensibilidad con hipótesis y modelaciones. Si se acuerdan, yo les decía en la primera sesión que cuando uno empieza ya a mirar estos temas de sostenibilidad de manera seria, eh, pues empieza a encontrar muchas, digamos que inconsistencias y dificultades. ¿Sí? Uno diría, no, pues ya estoy aquí haciendo un cambio muy importante, todo debería darme perfecto, todo debería ser mejor. Y no, ¿sí? Y seguramente en ningún caso van a obtener eh, mejoras muy altas o significativas en todos los ítems. ¿Sí? Puede que en uno digan, uy, este aquí se nos subió un poquito, la gente da lo mismo, ¿sí? Digamos que pasar muchas cosas. Y ahí es donde entra del ser humano, del ser elegir y decir, bueno, entonces, teniendo en cuenta escenario 1, 2 y 3 porque hicimos esos tres, nos vamos a ir por eso, no sé, creo que hay que ir a cada uno de las categorías de su, ¿listo? Final, de validación, entonces, pues, un tercero, un revisor externo, para que pueda hacer la evaluación objetiva de esa metodología y de la evaluación, no de los cambios, digamos que de, eh, pues en algún punto y pues resultados tan alto que dio ahí, sino que pues la mitad. Entonces, está de acuerdo con esa, como esa validación de externo, pues ahí sí podemos empezar a tomar decisiones
herramienta. ¿Vale? En una explicación rápida, una herramienta muy útil y que, como les digo, cada vez mm, mucha más importancia en la industria, porque, porque, pues empieza a ser como cada vez más, pues, en la industria para poder desarrollar este tipo de análisis. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí con análisis del ciclo de vida y huella de carbono. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Espérenme que se me perdió por aquí. Profe, disculpe, creo que tiene mal su red de internet porque lo último no se le entendió muy bien. Ah, perdón. ¿Lo último dices de esta diapositiva o de antes? Desde la anterior. Desde esta. Sí, sí, señora. Vale, pues en esta lo que les decía que es ya como el análisis de sensibilidad en el que yo comparo pues mi escenario base, que son mis cálculos reales, con modelaciones de qué pasaría si hago algún cambio en mi proceso, ¿sí? Y aquí en esta columna pues vemos los resultados. Seguramente pues no voy a tener un resultado positivo en gran medida en todos los ítems, pero pues sí en la mayoría, y de ahí es que yo pues voy a tomar las decisiones, ¿listo? Y ya en esta, les decía, era la importancia de la validación, que es cuando un agente externo o un revisor externo viene a, como a mirar y hacer la evaluación de la metodología, que el proceso haya sido correcto, que los datos hayan sido suficientes, que se hayan analizado de manera correcta, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Ni por el micrófono abierto. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, listo. Eh, bueno, no sé si ahí ya entonces tienen alguna pregunta sobre análisis del ciclo de vida. No, profe. Vale, entonces vamos a hablar, pasar ya a economía circular, que pues obviamente tiene que ver con todo esto que hemos venido mencionando, ¿sí? Pero pues importante saber también, por ejemplo, de dónde surge. Eh, la economía circular, igual que la sostenibilidad, no es algo que esté nuevo, ¿sí? No es algo que se haya empezado a hablar hace poco y por eso, por ejemplo, pongo aquí una de las primeras definiciones del 95 que hicieron Pierce y Turner, que son dos investigadores muy conocidos, y ellos lo llamaron como la economía de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, con el objetivo de que ese flujo de recursos pues involucre como un quiebre o tenga un quiebre entre la extracción de recursos naturales, ¿cierto? Y en cambio ingresen recursos que ya han sido procesados y han sido utilizados en otras industrias, ¿sí? Eh, es un modelo económico, ¿cierto? Que busca tener un uso eficiente de los recursos a partir de, o más bien lo que va a generar una disminución en los residuos, pero que igual esos residuos que se van a producir, pues puedan tener una retención a largo plazo. ¿Qué es eso? Una retención de valor. ¿Qué es eso? Que se puedan transformar en algo más, en otra cosa, ¿sí? Entonces, si eso pasa, lo que vamos a tener es una reducción en el uso de recursos primarios o recursos o materias primas naturales. ¿Listo? Entonces aquí vemos ese ciclo y el por qué se llama en economía circular. ¿Listo? Y aquí está pues todavía más claro en la gráfica.
Entonces tenemos las materias primas en un escenario inicial, un diseño, una producción, se distribuye, se consume, se finaliza y se recogen, se reciclan y en una economía tradicional, pues todo esto va casi que a relleno sanitario en el mejor de los casos, ¿sí? ¿Qué buscamos? Pues que esta salida sea la menor posible y que en cambio sí se recicle mucho para eh, pues que hagan parte de nuevas materias primas. ¿Listo? Eh, Esto es desde el modelo económico general. Ahora, ¿cómo vemos nosotros eso aplicado en la construcción? ¿O qué oportunidades tenemos? Pues el proceso tradicional es como empezando por aquí en el gris, ¿sí? En donde hay una extracción, un procesamiento, un diseño, construcción, operación, se demuele y se dispone, ¿cierto? Ese sería el recorrido tradicional, el que ha pasado por muchos años. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tratar de reducir aquí el ingreso de recursos naturales propios y eliminar la salida a disposición final. Y nos quedamos aquí en este ciclo, ¿sí? Entonces es lo que nosotros llamamos como el ciclo cerrado de la construcción. Y las oportunidades que tenemos están en tres frentes. El primero, en la deconstrucción. ¿Cómo? Ahorita nosotros ya tenemos en el mundo muchísima infraestructura construida, ¿sí? Hay, por ejemplo, hablando solo de edificaciones, hay muchas edificaciones construidas, ¿sí? Eh, Puede que muchos de esos ya estén llegando al final de su vida útil, ¿sí? Entonces, hay que pensar cómo estos edificios que ya están allí hoy en pie se convierten en materias primas para lo nuevo que se va a construir. ¿Listo? Entonces, ese es como el primer frente de trabajo o de oportunidades que tenemos. Como eso que ya está construido, que está llegando al final de su vida útil, se va a convertir en un insumo. ¿Listo? El segundo frente es cómo vamos nosotros a diseñar lo nuevo. ¿Sí? Entonces, ahí hay un principio que es pues le dicen DPD, que es diseño para deconstrucción. Es pensar y ser conscientes que esas edificaciones o esos proyectos, pues en 100 años van a llegar al final de su vida útil y van a tener que ser deconstruidos y demás, ¿cierto? Y deben tener, digamos que la máxima eficiencia en recuperación de materiales para que suceda esto que aquí queremos buscar, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos que pensar lo nuevo que vamos a hacer en cómo logramos que cuando llegue al final de su vida útil, la posibilidad de recuperar los materiales sea prácticamente el 100%. ¿Listo? Entonces aquí entran, por ejemplo, eh, como alternativas muchos sistemas industrializados, ¿cierto? Cosas prefabricadas, ya no tanto como pues cosas masivas, mezcladas de distintos materiales, sino cosas que sean muy fáciles de separar de entre un material y otro y luego de procesar. Esa es la segunda alternativa o segunda, sí, digamos, fuente de oportunidades. Y por último tenemos nuevamente los edificios que ya están construidos, pero que todavía están, digamos, en buen estado y les queda un largo tiempo eh, dentro de su vida útil, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a reacondicionar esos edificios para que sean eficientes en el consumo de energía, en el consumo de agua, en la calidad del ambiente interior y demás? ¿Listo? Entonces, aquí, en este último y en este primero, hay muchísimo por hacer, ¿sí? Porque, como les digo, pues ya hay mucho construido, ¿sí? Claro que seguiremos haciendo cosas nuevas, pero la proporción, pues no es, digamos que uno a uno, ¿sí? Es mucho más lo que ya está construido, que hay que aprovechar, que hay que transformar para hacerlos más eficientes, otros que ya no se puede hacer nada, pero pues se nos convertirán en un insumo. Y por último, pues lo nuevo que se haga, ¿listo? Entonces, esas son las oportunidades que tenemos en el ciclo cerrado de la construcción y esa es, digamos que un poco la mirada
que nos invita la economía circular aplicada al sector. Entonces ahora les pregunto yo, para que veamos un caso real y que sí se puede. Eh, ¿Qué tipo de residuos surgen en una construcción? ¿Qué dicen ustedes? Los escombros cuentan, profe. Y claro, y en los escombros normalmente ¿qué hay? Mampostería, aceros, eh, Ajá. triturado. Mampostería, los aceros no van en los escombros, pero ok, ¿qué más? Los sacos de cemento cuentan ahí o También, no. ajá, ¿qué más? Hay maderas, hay plásticos, puede haber residuos peligrosos, ¿cierto? Todo eso son, digamos que residuos que pueden surgir de aquí. Entonces, voy a compartir ah, ups, la pantalla de este video eh, para mostrarles un caso. No sé si de pronto habrán escuchado eh, en algún momento el Bronx en Bogotá. Era una zona, para los que no les voy a contar, era una zona, voy a compartir esto, listo. em, en el centro de la ciudad, sí, en el centro, digamos, histórico de la ciudad, eh, que durante muchos años fue acogido, digamos que como unas 3 o 4 manzanas, eh, se lo tomaron personas sin hogar, ¿sí? Entonces, se establecieron allí en estas edificaciones y eh, pues digamos que las condiciones sociales eran bastante complejas, ¿sí? Ahí básicamente no podía entrar casi que ni la policía, ¿sí? Entonces se tenía como rodeada la zona y allí adentro ocurrían todo lo que ustedes se puedan imaginar que puede hacer malo el ser humano, ocurría allí, ¿sí? Entonces, pues desde robos, comercialización de cosas robadas, de personas, asesinadas, bueno, todo lo malo de la sociedad dentro de un plan de renovación urbana que se hizo ya hace varios años, que se planteó hace varios años para esta zona en el centro de Bogotá, pues se propuso recuperar el Bronx. ¿Sí? Y para hacer esa recuperación, pues obviamente tenían que hacer una intervención social muy grande y luego una intervención a la infraestructura. Entonces, lo que vamos a ver es la intervención a la infraestructura de una de las manzanas. ¿Listo? Eh, Allí van a darse cuenta de las condiciones también en las que estaba pues estas edificaciones, ¿sí? No sé, por decirles algunas cosas, ya no solo o no solo encontraron los residuos que mencionaban ustedes ahorita, sino, por ejemplo, no sé, dentro de algunos tanques que en su momento fueron tanques de agua, eh, pues personas que desaparecían las metían ahí, las fundían en concreto, ¿sí? Bueno, o sea, cosas terribles sucedían allí, entonces pues tenía unas condiciones muy particulares, pues todas estas edificaciones. Y les voy a mostrar el caso de éxito que fue la demolición del Bronx, ¿listo? Entonces, a ver, me compartir el sonido, listo.
Listo. Bueno, entonces ese fue este caso, ¿sí? Y fíjense que en esas condiciones, y ahí nos mencionaban en el video que más del 90% de todos los residuos pudieron ser aprovechados, ¿sí? Reutilizados, seguramente para muchas industrias, pero pues algo así estaban distribuidos, ¿cierto? La mayor cantidad eran pétreos, que ya vamos a ver cómo podríamos reutilizar eso. eh, Vidrio, por ejemplo, y apenas el 7% de todo lo que en su momento pudo ser. Ay, espérenme que yo dejé andando YouTube. No sé qué está sonando. Ya. eh, de todo lo que en su momento pudo haberse ido a los rellenos sanitarios, pues apenas el 7% llegó allí. ¿Listo? El resto, pues veíamos maderas, veíamos hierro, plásticos, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de que sí se puede, ¿sí? Y si se puede en estas edificaciones que tenían condiciones, digamos que de mantenimiento y de exposición a muchas cosas tan complejas, pues para lo que eh, vemos o utilizamos convencionalmente, pues es todavía muchísimo mejor. Y esto, para que lo tengan presente, esto fue más o menos hace 10 años ya, fue como en el 2016, ¿sí? Ahorita, seguramente en muchas de las ciudades ustedes van a empezar o habrán visto casos como
como este. Quizás pues este fue uno de los primeros así como muy, muy grandes y muy representativos, pero pues ahora, por ejemplo, con las obras del metro aquí en Bogotá, pues también se está haciendo mucho de esto, u otros proyectos urbanos que implican la demolición de casas y de mediana altura en manzanas completas, ¿sí? Entonces, pues esa, como veíamos hace un momento, es una de las líneas de oportunidad para pues todo lo que ya está construido. ¿Listo? Entonces ahí, digamos que hay que empezar a cambiar el chip y a dejar de ver esto como residuos y empezar a verlo como recursos. ¿Listo? Esta imagen que ya está un poco viejita, básicamente nos mostraba cómo estaban los países haciendo la gestión de los RCD, que son residuos de construcción y demolición. ¿M? Entonces, del lado izquierdo veíamos mucho verde, todas las barras, la mayoría verde, lo que significaba que pues estaban recuperando o reutilizando casi el 100% de esos RCD, ¿sí? Y por este lado, morado, que es más la disposición en rellenos sanitarios. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que si uno traza aquí una tendencia, pues había, sí, una mayoría ya con unas tasas de recuperación y reutilización de materiales de construcción para esta industria u otras. ¿Listo? Estos escenarios mundiales y de otros países, pues nos ha llevado también a que nosotros en Colombia establezcamos nuestras metas, pues quizás más eh, o no tan exigentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, en el 2017, 18, que fue que se implementó esta resolución que viene aquí a la parte derecha, el Ministerio de Ambiente aquí en Colombia estableció que para enero del 2023 nuestra meta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición debía estar alrededor del 30%, ¿sí? Y eso pues ha ido mejorando, como les digo, pero pues todavía pues nos falta mucho como para llegar a estos niveles, ¿sí? Y ya sabemos pues que es una inmensa oportunidad, ¿listo? Además porque no solo nos sirve la materia prima a nosotros, ¿sí? Sino que sirve a otras industrias. Como pues otras industrias también nos están entregando a nosotros material para producir algunas cosas, ¿sí? Entonces es el caso, no sé, de los neumáticos, de las llantas, ¿sí? De los plásticos, estamos haciendo materiales con reutilización de esos residuos. Eh, bueno, esta es una gráfica que más allá de los porcentajes precisos, porque pues ya también el tiempo, el año no nos aplica, pero fue un estudio que hizo un profesor en su momento en donde mostraba quiénes participan en la generación de residuos de construcción y demolición, en este caso en Bogotá, ¿sí? Entonces aquí veíamos que ay, tengo perdido el cursor. Esperen. Aquí veíamos que el 43% son los privados, es decir, empresas privados o nosotros, ¿cierto? Como habitantes. 28% el IDU, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, encargado pues de todo el tema público, de vías y demás. La empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, otros, y la UASP, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que se encarga, por ejemplo, de manejar aquí en Bogotá el relleno sanitario, las funerarias, los cementerios, bueno, todo esto, la recolección de basuras y demás, ¿sí? Entonces, por lo que les decía es que más allá de los porcentajes, lo que quiero mostrarles aquí es que participamos todos, ¿sí? Es decir, que los grandes generadores de RCD somos todos, en algún rol, pero aquí estamos, ¿sí? Sea que eh, voy a hacer una remodelación pequeña en mi casa y en mi apartamento, entonces pues tengo que tumbar, no sé, el enchape del baño, el enchape de la cocina, voy a cambiar los pisos, etcétera. Estoy generando RCDs, ¿sí? Si soy una constructora
privada, entonces pues estoy generando RCDs. Si trabajo desde el sector público, estoy generando RCDs, ¿sí? Entonces, en la medida en la que todos estemos comprometidos con esa reducción y reutilización de RCD, pues los resultados van a ser muchísimo mejores. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, pero ¿en qué nosotros podríamos utilizar los RCDs? Y aquí les voy a mostrar. No solo en qué, sino qué se debe hacer o cómo debe ser ese proceso de revisión de los materiales, ¿sí? Entonces, en esta gráfica o en este esquema, lo que vemos son etapas, ¿sí? La primera etapa, pues, es que tiene que haber una deconstrucción, ¿sí? Para que existan los RCDs, porque si no, pues, no vamos a tener RCDs. Y el primer paso es la separación selectiva. Es decir, si ustedes se fijaron en el video, eh, como que iba haciéndose todo por pedacitos. Entonces, lo primero que por lo general se retira son vidrios, ¿sí? O ventanerías. Entonces, ventanerías, puertas, ¿sí? Puertas que pueden ser madera, pueden ser metálicas. Entonces, voy ahí empezando a hacer como esa separación. Luego los marcos de las ventanas, los marcos de las puertas. Entonces, ahí ya puedo tener metales, aluminio, ¿sí? Por ejemplo, madera también puede salir de allí. Eh, Luego empezamos ya con acabados internos, ¿sí? Entonces temas de pisos internos, enchapes, los mismos aparatos sanitarios, mesones de cocina, bueno, digamos que eso porque estoy pensando ahorita en edificios residenciales, pero pues edificios de cualquier tipo, como que hay que empezar a hacer esa separación y eso ocurre pues en el lugar, ¿listo? Hasta que al final queda como el esqueleto, el coco, la estructura, ¿sí? Entonces nos van a quedar pues todos los elementos estructurales, las columnas, las vigas, las placas, los muros y demás, que cuando ya se hace la demolición de ese último, eh, digamos que sistema, entonces ahí tendríamos los materiales pétreos. ¿Listo? Entonces eso es el primer paso, pues que exista la deconstrucción para hacer una selección de los materiales y ahí ya pues los tenemos todos separaditos. Luego pasamos a procesarlos. Entonces hay que hacer, por supuesto, una identificación de esos residuos. ¿M? ¿De dónde vienen? ¿Sí? No es lo mismo que vengan de un edificio residencial, por ejemplo, a una planta de tratamiento de aguas, ¿sí? O a una vía, ¿sí? O a un puente, o si es, no sé si están en en una zona costera, por ejemplo, expuesto a sales, ¿sí? Eso tiene, eh, pues, ciertas condiciones. Entonces hay que documentar de dónde proviene. Hacer la clasificación, puede ser por tamaño, por color, identificar si se pueden tener algunos contaminantes dependiendo del origen, ¿cierto? Y pesarlos. Entonces ahí lo que hago es identificar. Luego voy a hacer un pretratamiento. Entonces ahí ya puedo hacer como unas pequeñas limpiezas o una separación manual, ¿sí? Para poder hacer el acopio. Puede que para hacer ese acopio, por ejemplo, en lo que ya es material pétreo, necesite hacer una trituración adicional, ¿sí? Que es este como precribado. Bajar el tamaño de las partículas, puede que me queden pedazos de muro muy grandes, entonces hay que reducirlos, o pedazos de columna muy grandes, hay que reducirlos y poder, por ejemplo, ahí separar, no sé, lo que son el refuerzo del acero, el refuerzo de acero del concreto. Listo. Luego una trituración primaria o secundaria ya para reducir mucho más el tamaño de estos materiales y pues dependiendo del material que sea, pues se tendrán que utilizar distintos tipos de trituradoras o de machacadoras. Luego ya un precribado para hacer un cribado, perdón, para hacer la clasificación por tamaños, por formas, que es lo que ustedes pues estarán más acostumbrados al término de la granulometría. Es como hacer la granulometría, pero pues ya de estos residuos que han sido triturados a un tamaño mucho más pequeño. Y cerramos aquí con una limpieza final. Entonces ahí se puede hacer o bien, pues si son limpiezas, digamos que fáciles de retirar, pues se podrá hacer manual u otras que tengan de pronto adheridos algún tipo de metal, pues vamos a tener que hacer una separación magnética o se limpian con aire, se limpian con agua, bueno, que va a depender de lo que tengamos.
Y por último ya se van a almacenamiento, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo quedaron aquí, de la calidad con la que tienen, del tamaño, de las condiciones en las que quedaron, pues se van a separar para poder establecer para qué utilizarlas. ¿Listo? Y aquí pueden entrar, por ejemplo, directamente a nuestra industria como agregados reciclados para hacer nuevo concreto, ¿sí? Que puede ser concreto estructural o no estructural u otros usos, como ya vamos a ver ahorita. Y así como nosotros hacemos unos ensayos para garantizar la calidad de los agregados naturales, pues obviamente vamos a tener que hacerlo con los agregados reciclados. ¿Listo? Entonces, pues lo típico será pues la granulometría, eh, la fragmentación, absorción, ¿cierto? Digamos que los mismos ensayos, más unos dos o tres, dependiendo de la exposición y la que, eh, el riesgo a contaminantes. ¿Sí? Entonces, pues aquí, por ejemplo, se les hacen análisis de lixiviados, en donde se ponen con algunos, como en algunas condiciones específicas y se mira si el agua cambia de color y hacia qué tonos pues va cambiando esa agua, si son materiales que tienen mucha humedad, ¿cierto? O bueno, lo que sea, digamos que todos esos ensayos que normalmente nosotros hacemos para los agregados naturales, los hacemos también para los agregados reciclados, más otros adicionales. ¿Listo? Y luego sí va la decisión de en qué lo utilizo. Como agregado reciclado, pues entonces puede ser, por ejemplo, para una estructura vial, ¿cierto? Y ahí entonces tenemos, pueden ser rellenos en capas de pavimento para suelo, cemento, gravas, bases, subbases. Puede ser para el concreto en masa ya, como tal. Para prefabricados también, como los bordillos, box culvert, adoquines, movedillas, ¿listo? Entonces aquí para esto se puede utilizar. Obviamente, pues aplicarán las mismas condiciones de los agregados naturales. Y si estamos hablando ya de edificación, pues para el concreto reforzado, ¿sí? Estos serían usos como específicamente en estructuras, viales o edificaciones, pero también puede parecer, por ejemplo, en mobiliario. Ahora que mobiliario urbano, pues se está utilizando mucho como este tipo de, de estilos y de materiales por lo duraderos, pues aquí perfectamente se pueden utilizar ese tipo de materiales. O pueden salir a otras industrias como el arte. ¿M? Pueden salir a decoración interior, se puede hacer mobiliario interior, se pueden hacer elementos decorativos, no sé, relojes, no sé, esculturas, así, cualquier cosa que, que pueda funcionar y pueda aplicar. Este tipo de materiales pues serán utilizados y bienvenidos, ¿sí? Aquí son ejemplos de usos reales, ¿sí? Tal vez los únicos que no son reales son estas tres fotos de aquí abajo, que son más como modelitos digitales, pero el resto sí son aplicaciones reales. Todas estas son vías, y bueno, esto es una losa, eh, pero todo esto son vías. Por aquí estaba un camino, un andén de ciclorruta y otra aplicación muy importante, digamos, y que está cobrando gran relevancia son los SUDS. No sé si los han escuchado. Se escribe SUDS y significan sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces son formas de gestionar el agua en las superficies, digamos, urbanas. ¿Sí? Entonces, como cada vez vamos a tener más inundaciones y demás, pues que no solo dependamos, digamos que de, del sistema de alcantarillado común, ¿sí? Sino que además tengamos unos sistemas de soporte que pueden ser cunetas, pueden ser esto que ven aquí al borde de la ciclorruta puede convertirse en un sud y aquí debajo entonces va una tubería que luego llega al alcantarillado, pavimentos permeables, sí, bueno, pues, ¿qué opciones hay? Hay muchas para poder reutilizar estos materiales. Eh, y bueno, importante también saber que si es para lo estructural, pues hay como unos límites de reemplazo de agregados, ¿sí? Es decir, yo no podría decir que voy a reemplazar el 100% de mis agregados por agregados reciclados,
porque pues ya se ha estudiado y se ha comprobado que sí se tienen unas diferencias en el comportamiento y en las propiedades mecánicas del concreto. ¿Sí? Este fue uno de los primeros, bueno, no sé si uno de los primeros, pero fue uno de los ensayos que se hicieron ya hace muchos años y que ayudó, por ejemplo, a establecer el máximo porcentaje de reemplazo para elementos estructurales en España. ¿Sí? Entonces empezaron a hacer mediciones y dijeron, listo, todo con agregados naturales, pues entonces esta es nuestra línea base. Y empecemos a cambiar. Cambiemos el 10% y pongamos 10% agregado reciclado. ¿Qué pasa? El 20%, el 30%, 50% y si fuera todo agregado reciclado, entonces ¿cómo se comporta el concreto? Entonces fíjense cómo se comportan las propiedades mecánicas, ¿sí? La durabilidad también disminuye bastante y la retracción y fluencia aumenta. Entonces, de aquí establecieron una de esas primeras como limitantes y condiciones, esto es para España, donde dijeron, si el concreto va a ser estructural, máximo se debe reemplazar el 30%. O sea, máximo podemos tener 30% de agregado reciclado y el 70% de agregado natural. ¿Mm? Si no es estructural, pueden reemplazar el 100%. ¿Listo? Y lo importante también es que todo ese proceso se haga realmente juicioso. Ya como hemos visto antes, pues esto no es hacer por hacer, ¿sí? Porque pasaría esto que estamos viendo acá, ¿sí? Aquí uno dice, no, pues muy sostenible porque reutilicé todo el material que tenían como residuo de construcción y demolición. Y entonces me quedo así. Pues no, sí, evidentemente esta calidad no funciona, ¿sí? No hay discusión y no hay, digamos que, lugar a disminuir la seguridad de las estructuras por incorporación de este tipo de estrategias. Obviamente estas fotos tienen muchos más problemas, más allá de los agregados que vemos aquí, porque fíjense que en esto, pues todo el acero quedó expuesto, es decir, es una muy mala práctica en general, pero esto para lo que estamos hablando, pues me sirve mostrárselo, ¿sí? Aquí está el zoom, ahí está un palo de madera, pues esto uno diría, bueno, digamos que es de la formaleta, pero pues no hay una masa, ¿cierto? No hay algo que funcione. ¿Cómo debería verse? Más como esto que está aquí, a la derecha, ¿sí? En donde sí se ve que hay un conjunto de cosas que están aglomeradas. ¿Listo? Entonces eso pues es importante que no es ahorita, pues todos vamos a reutilizar, así, a usar RCD en agregados y pues nos empieza a quedar todo mal. Hay que hacerlo juiciosamente. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí, uy, me dio apenas para el break. No sé si de esto tienen alguna pregunta. No, profe. Vale, listo. Entonces, vamos a hacer nuestro break de 15 minutos y volvemos para la segunda parte, que es ya la actividad en donde nos vamos a dividir en los grupos, ¿sí? Van a trabajar allí y luego volveremos aquí a la sesión ya para que nos cuenten cómo les fue y sacar algunas conclusiones. ¿Listo? Entonces, si no, no veo manitos por aquí levantadas. Entonces, son las 7:40. Nos vemos faltando 5 para las 8. ¿Ok? Cuando vayan llegando, por favor, levantando la mano para yo tener aquí como la medida de que ya volvieron y saber en qué momento iniciar. ¿Vale? Ya nos Vale, vemos. profe, gracias. Profe. ¿Dime? Ok.
La que se... ¿Ya lo guardaste? No, no. Vas a llevar plata. Mucho plátano, ¿no? Sí, ve, corre. Ay, que se te meta. ¿Cuándo se te meta? Ujú. Sí, sí, fue lo que hice. Tuvieron la idea y vamos a hacer las campañas para ayudarles a usted y a Lady a que le den esa casa. ¿Cuánto ganaste? Perder, lo siento. ¿Sabes qué? Tengo un favor. Sí. Yo que es que el próximo no me... O sea, es que se va a tocar por mi
Listo, ya están por acá. Por favor, levantando las manos quienes ya llegaron. Ahí van. Todavía nos faltan. Faltan unos. Bueno, listo. Bajen sus manos, gracias. Voy a explicarles y ya. Luego los que vayan llegando, que pregunten en los grupos. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar a la luz del proyecto que ustedes están analizando, ¿sí? ¿Qué oportunidades hay para cerrar el ciclo de la construcción? ¿Listo? Entonces, la actividad está dividida en tres partes, básicamente. La primera, pues, es que dentro de los grupos que se van a hacer ahorita en salas, dentro de esos grupos van a preguntarse qué materiales, ¿sí? Se identifican pues dentro de este proyecto con las características que ustedes ya conocen, que me imagino que lo han revisado antes, y cuáles de esos podríamos utilizar para reducir los residuos o los de futuros materiales. ¿Listo? Entonces, lo primero, pues, es como una identificación de materiales que van a existir allí en este proyecto. Y en el segundo, en el segundo punto, al menos de tres de esos materiales que han identificado, analizar qué podría ser una propuesta circular para cada uno. Es decir, listo, se construyó ese proyecto, se utilizó, llegó al final de su vida útil, ahora en qué se podría utilizar esa, ese material. ¿Listo? Y ahí, digamos que la idea es que pues, haya discusión y además investigación, es decir, que puedan ustedes entrar y mirar, revisar qué posibilidades hay, ¿cierto? Y que identifiquen esto último que es muy importante, qué actor o actores deben involucrar para que eso que ustedes proponen se pueda realizar. ¿Listo? Con cada uno de los tres materiales que identificaron. Y luego ya volvemos aquí a la sesión y nos van a compartir rápidamente en unos 3 minuticos cada grupo máximo, pues que encontrar. ¿Listo? Entonces, para aprovechar el tiempo y que nos rinda, vamos a hacer las salas de una vez. Si quieren tomarle una foto, un pantallazo a esto para con las indicaciones eh, y ya empiezan a trabajar dentro de cada una de las salas. ¿Listo? Yo creo, supongo que puedo ir pasando por las salas para ver cómo van, si tienen alguna pregunta. eh, y si no, pues escriben aquí en la principal para yo llegar allá o contestarles. ¿Listo? Antes de activar las salas, ¿está claro lo que tenemos que hacer? ¿Tomo el silencio como un sí o como un no? Como que- Vale. Listo. Entonces, Paula, porfa, si me ayudas ahí ya activando las salas, organizándolos. Sí, profe, ya están listas. Entonces, como te decía, hay unos participantes que ya sea porque están conectados desde el celular o porque tienen la versión antigua de Teams, no se van a poder asignar a ninguna sala. Entonces, los que no se les
les llegue pues la invitación o los que no se muevan a salas, que son aproximadamente 8 personas, van a quedar aquí en la sala principal y ellos pues van a armar un grupo. ¿Listo? Entonces los que queden en sala principal van a hacer un grupo y ya el resto sí se va a ir para las salas. ¿Entendieron, chicos? Sí, vale. Chicos, vale, Sí. porfa contéstenme. Bueno, entonces ya voy a abrir las salas. Listo, gracias, Paula. Vale, profe.